Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Raw Dungeon. Bienvenidos al programa de Cabra marcado para morir o Cabra marcado para morrer. Parece que lo he dicho correctamente. La película del 1984 de Eduardo Coutinho. Que vosotros nos dijisteis que viéramos y que aquí, con John, ¿qué pasa, tío? Hemos ¿Qué visto. pasa, tío? Muy bien. ¿Estás preparado para hablar de Sí, Cabra? siempre estoy preparado y sobre todo películas tan estimulantes como esta y que dan para tanta conversación, ¿no? Sobre todo, pues bueno, sobre su componente político Mm, principalmente, que es su, bueno, su motor. mm. Siempre me gusta, siempre me gusta. La verdad que hoy además tenemos la suerte de que los dos hemos visto la película sin haberla visto anteriormente. O sea que Sí, sí. va a ser la reacción directa y la review a posteriori de haber visto esta peli que no conocíamos. Eduardo Coutinho sí que era un director. A mí me sonaba, pero muy Sí, yo, ligeramente. yo es una película que tenía marcada para ver hace mucho. Eduardo Mm, Coutinho también es un director que pues siempre tengo ahí en la diana, pero pues yo qué sé, por circunstancias nunca te pones, ¿no? El mm, cine documental brasileño. Pues, sí. ¿qué quieres que te diga? Pues no siempre tienes el día para ponerte. Mm. Y pues son la excusa perfecta, ponerlo en un programa para, si sale, verla y disfrutarla. Pues así lo quiso la buena gente de Twitter. Hubo una batalla encarnizada y al final ganó esta película. La que quedó descartada en el empate está ahí. Recordad que a lo mejor eventualmente en algún momento, si nos volvemos completamente locos, podemos recuperar alguna de esas, pero las otras perecieron para siempre. Entonces, hoy nos toca hablar de esta película de Coutinho, pero para la semana que viene, no la otra, que es hoy estamos a día 5, el día 19 tenéis 4 alternativas que hemos decidido que sean siguiendo la trayectoria de un director. ¿Qué director es este? Jim Jarmusch. Jim Jarmusch. Hemos decidido poner. Bueno, Rafa no había visto muchas películas de Jim Jarmusch, ¿verdad? Sí, tengo pendientes muchas. Yo es un director que me gusta mucho, he visto pues buena cantidad de sus películas. Justo me faltan 4 largometrajes de ficción por ver, así que hemos puesto esos 4 y así vamos vírgenes los dos a cualquiera de las pelis que salgan. Exacto. Jarmusch, imagino que todo el mundo que esté escuchando este podcast y que nos siga conoce a Jim Jarmusch. No vamos a hacer una presentación, pero vaya, es un director súper, súper importante. Y una de sus películas que tenemos preparadas para que vosotros votéis cuando termine este programa es Noche en la Tierra. Que esta película me parece que estaba disponible en alguna plataforma. Sí, Noche en la Tierra está en Filmin. Vale, esta la podéis encontrar en Filmin. Otra opción es Mystery Train, que es, yo me parece recordar que es la historia de estos dos personajes que vuelven a un lugar en el que nació la cuna del rock and roll o algo así. Ujú. No sé mucho de esta peli, solo he visto algún frame y la verdad que tiene muy buena pinta. Están, me parece que sí que no estaban en algún lado, o también estaban en Sí, Filmin. también Filmin y en Movistar también la tenéis. Pues Mystery Train. Si no, tenemos los límites del control. De esta no tengo yo ni pajolera idea. Un shout out aquí para Juan, mi amigo y compañero también en Ruido de Fondo, que si escucháis el otro podcast, lo repite en cada programa, lo mete por algún lado. Es una de sus pelis favoritas o una de las grandes películas de las que le gustan, así que yo también como la tengo pendientísima, ¿no? Que no para de comerme la oreja de que hay que ver los límites del control y nunca me pongo, Pues pues, mira, pues para adelante. Juan, si estás ahí, haz campaña. Haz campaña y saldrán los límites del control. Y la cuarta de las alternativas es Coffee and Cigarettes, la película que recopila, ¿no?, Sí, creo que los sí. cortometrajes. Recopila varios de los cortos de Coffee and Cigarettes que tienen en su principio de carrera, no sé si son 3 o 4, Mm. y que luego pues crea una película a través de ello, al parecer. No he visto la peli, así que lo veremos, pero en los créditos aparecen por segmentos los protagonistas Mm. y son parte de los otros cortos, así que algo así será. Mm. Pues ahí tenéis las 4 opciones. La verdad que bastante, bastante diversas todas, porque Coffee and Cigarettes no tiene nada que ver seguramente con Noche en la Tierra, Mystery Drain o Los Límites del Control. Así No, que yo creo que Coffee and Cigarettes se parecerá bastante más a Permanent Vacation o mm, Strangers Than Paradise, que son sus dos primeras
películas de ficción. Yo creo que se parecerá bastante más a eso que a otra cosa. Pero Hmm. nunca sabes qué esperarte de Jim Jarmusch. Lo mismo te hace una película con Johnny Depp siendo un tío que está muriéndose, Hmm. que yo qué sé, que Forrest Whitaker es un samurái. Sí, exacto. Y La premisa de Ghost Dog, la verdad, que a mí me llama mucho la atención. Ghost Dog es una película alucinante. Pero eso Es una ya película alucinante. O tendrá que trabaja ser de para actor otro. con Raúl Ruiz en una película, ¿sabes? O sea, Hmm. para todos, The Golden Boat, una película de Raúl Ruiz en la que Jim Jarmusch es el protagonista. Yo lo sé. O sea, este tío hace de todo. También tiene un grupo de música que hace nada musicalizado la recopilación y restauraciones en 4K de Return to Reason, de Macbaquia, de Starfish, tal, de Man Ray. Ujú. Bueno, polivalente, hace de todo. Pues, Documentales musicales también tiene. pues ahí lo tenéis. De momento tenéis estas 4 opciones. Para los hooligans de Jarmus, entráis en nuestro Twitter, votáis por vuestra película favorita y nosotros en 2 semanas estaremos aquí parloteando de una de estas 4 opciones. Por el momento decidisteis en segunda ronda que hoy tocaba hablar de Cabra marcado para morir, la peli del 85, como decíamos, de Eduardo Cautiño. A mí me pilla completamente de nuevas, no había visto nada de este buen hombre y la verdad que fue una peli que a medida que la iba viendo, como que iba viendo por qué nos han hecho ver esta película, porque es bastante, bastante singular. Eh, la peli, o sea, cómo es, cómo se explica la peli y cómo es formalmente, porque no es un documental al uso, no me daba esa sensación de que fuera un documental al uso, que hay muchas variables, ¿eh? Pero el típico documental historicista con una voz en off, o sea, es literalmente la sinopsis, corrígeme si me equivoco, es Eduardo Coutinho volviendo a un pueblo en el que antes del 64, antes del golpe de Estado de Brasil, en Brasil del 31 de marzo del 64, estaba grabando a una familia y a un tipo en particular, a João Pedro, que era un sindicalista, y con el golpe de Estado pues empieza a desaparecer gente, empiezan a pasar cosas y entre estas desapariciones desaparece y se secuestra la película de Coutinho y años después, me parece que es 20 años después, porque Sí, el 17 años después creo que es. porque el título en inglés, en 20 Letterboxd, pone Years 20 Later Years es. Later, Sí. vuelve a ese lugar para explicar esa historia de la propia película que grabó en su momento y a la vez hablar de la historia de esos personajes que antes estaban y ahora no están, o que están perdidos por Brasil, por culpa de ese golpe de Estado. Entonces, claro, a mí me sorprendió mucho que hubiera esta mezcla de la película del pasado con la película del presente y, y que conectara también, porque la película que se hizo como 20 años antes es como en blanco y negro, Ujú. es otra textura hasta cierto punto. Y esta se ve como mucho un documental de primera línea de guerra. Y por lo general fue una peli que la empecé a ver como en media res. Me da la sensación que ya había empezado la peli en cuando le di al play, ¿sabes? Pero que se explica tan bien que entras muy, muy rápido en la historia. No sé a ti qué primeras impresiones te causó. Yo, la verdad que entré bastante impresionado por, por la situación contextual de la película también, ¿no? Mm, La explicación o antecedente de qué ocurre y de por qué nace todo el proyecto, sobre todo por ese material que en ningún momento pudo llegar a montarse o a mm, hacerse, porque explotó un golpe de Estado en la propia Brasil, mientras estaban contando una historia sobre ese comienzo de cambio político, ¿no? En Brasil mm, y de todos los problemas que ha habido en Brasil y que aún hay también políticamente, ¿no? Y me chocaba mucho, me sorprendía la forma en la que las elipsis reventaban la historia, ¿no? Por ejemplo, y mm, cómo el contraste de las imágenes de la película y los personajes con las arrugas de ahora, ¿no? Y de cómo les ha pasado por encima el tiempo, de mm, cómo les ha pasado por encima el país también, su situación, su trabajo, su vida, porque son gente que sigue siendo pobre 20 años después y que sigue
en una situación muy similar y algunos niegan también casi su procedencia por puro miedo, por puro miedo aún 20 años después de lo que ocurrió. La película ya como antecedente empieza denunciando un problema con la creación del sindicato, con el asesinato de Joao Pedro por parte de los terratenientes y cómo eso también es, en cierta forma, una pequeña parte de lo que está ocurriendo en un país. Y choca mucho, ¿no? Y choca mucho sobre todo cómo coge de ancla a Elizabeth Teixeira, la mujer de Joao Pedro, y cómo en ella está como toda la tristeza y la desolación de un país, de una mujer que con 11 hijos ha tenido que separarse del mundo, que hace más de 17 años tuvo que escapar de su casa por miedo a que fuese asesinada simplemente por sus ideas políticas y por su fuerza, ¿no? Por la vida, por su pelea por la vida obrera y la vida de los campesinos. Y siempre este tipo de películas, ya sean aquí, ya sean, no sé, vamos a ir a algo más cercano, de Act of Killing, ¿no? No es el mismo tipo de película, pero también habla de una situación de represión brutal y de asesinatos brutales desde el otro lado. Pero siempre me gusta mucho, aun siendo lo triste que es todo esto, poder ver estos trozos de historia desde una lente tan objetiva y tan global, ¿no? Porque creo que en esa pequeña pieza de película requisada, creo que no hay nada más potente en una película que decir que las imágenes que estás viendo fueron requisadas como material subversivo. Yo creo que es una de las cosas más potentes que puede haber en el cine, en general. O sea, hasta emociona ver algo que ha sido requisado como material subversivo para un país. Sí, sí. Y yo esto lo vi con bastante flipe y con tristeza también en los ojos, de decir, hostia, esto es del 84 y es una película que tristemente creo que no se le ha dado tanta bola fuera del circuito más, yo qué sé, vamos a ir a lo loco, pero o te gusta mucho el cine y el documental o no llegas a la película. Sí, sí, 100%. Es una peli que de hecho no está disponible en ningún lado, no está disponible en ninguna plataforma. Y creo que nunca ha estado disponible en ninguna plataforma, ni me suena de que haya ni un atisbo de este estuvo en Filmin en Ya. 2017, ¿sabes? Yo creo Que que no. va. Yo creo que no. Hasta hace muy poco creo que no ha estado restaurada. La única opción de llegar a ella era un DVD brasileño. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices de cómo dialogan las imágenes del pasado con las imágenes del presente inmediato de la peli. Es heavy porque también hay algún momento en el que el personaje que está interpretando a Joao Pedro, el actor que está interpretando a Joao Pedro, sale por... esto es un momento muy preciso de la peli, pero sale por la puerta de un pequeño establo o algo así, no sé. Sale con un caballo y esa toma se repite varias veces y la vemos repetida varias veces. A mí me gusta mucho que cuando... El documental evidentemente no juega con las cartas de la ficción y la autoconsciencia de sí mismo es bastante más normal. O sea, el documental es normalizado, que se oiga al entrevistador. De hecho, aquí vemos a Eduardo Coutinho Constantemente. en primera fila preguntando todo. Sí, siendo él. O sea, no hay aquí nada ficcionado como tal. Pero él sí que se juega con esto de esto es una película. Y, o sea, eso era una película y esto es un documental. Y me parece que eso es un acierto bastante interesante. De cómo la primera pieza que filmaron quería tener esas ínfulas, por decirlo de alguna manera, de preciosismo, porque de hecho se ve que está como muy, muy trabajada la película esta que requisaron. Y en cambio luego lo que vemos es un documental, que con la forma del documental y con la narración del documental, que lo que busca es explicar una historia real como la vida misma. Y lo que dices tú, toda la historia de Elizabeth es que es prácticamente, seguramente, la historia de todo un país. Y de los últimos 20 años, desde el punto de vista también de la mujer. Una mujer que ha tenido que huir, que se ha quedado sin sus hijos, que le han arrebatado a su marido, le han arrebatado su vida, se va a la otra punta del país, como aquel que dice. Y se Y cambia de nombre, o sea. se cambia de nombre, es verdad.
Marta se pone, ¿no? Ujú. Porque era lo que más se parecía a Mártir, ¿sabes? Eh, Bastante dura la historia, bastante dura. Y entre el riesgo de que esta película sea muy catastrofista, muy... que se convierta en una especie de oda a hacer de estas víctimas pues eso, unos pobres desgraciados, la peli para mí va de lo contrario, del honor, de no echar un paso atrás, de si Ujú. hace falta morir en pie. Porque en Sí. muchos momentos, y hay uno de los hijos de Elizabeth que lo deja muy claro, eh, hay una reivindicación tan heavy, tío, que, que no existe a pie de calle ya esta reivindicación de decir, yo pienso de esta manera, no me bajan de este carro y hago lo que haga falta por la lucha de los obreros, por la defensa de los sindicatos. O sea, una conciencia de clase muy, muy radical, muy fuerte, y que no es simplemente de que tú, yo o cualquiera de los que nos está escuchando sea más o menos sindicalista, de izquierdas, lo que tú quieras. Es que hay una pistola en tu cara apuntándote y tienes que salir Ujú. corriendo. Y ante esas situaciones, aún así, no doblegaban la espalda. Y eso me parece que tiene un valor mucho más allá de la película, ¿eh? De vivir una vida así, hasta esos extremos, lo que comporta. También estamos hablando de un país que tuvo un... O sea, que el contexto fue un golpe de Estado. Entonces, claro, o estabas con ellos o estabas contra ellos. Pero ha sido una de las cosas que me ha sorprendido más, porque no tengo yo mucha idea tampoco de la historia de Brasil, pero creo que la peli transmite muy bien eso, que a lo mejor es lo más importante. Y que también, a pesar de que esté Dado Coutinho por ahí preguntando y tal, la peli nunca se centra en él. Siempre se centra en el conflicto y en las víctimas, que me parece que es algo importante y difícil. Difícil de Ujú. hacer un documental cuando tienes 400 horas de material y tienes que empezar a cortar de aquí y de allá. No sé Claro. si a ti también te dio esa sensación o qué dirías tú de qué va exactamente la peli más allá de su sinopsis. A mí creo que, o sea, la película me parece una forma de transferencia de héroes que han hecho de que el país esté como está, ¿no? Mm, De esa pequeña gente que, como dices, no ha doblado el brazo, no se ha doblegado, no se ha puesto de rodillas frente a nadie y ha luchado por y para todo lo que piensa y cree, a pesar de ir a la muerte directa prácticamente, ¿no? Y me mm, parece muy valiente porque creo que eso se ha traspasado y que la película lo que sí que busca y encuentra es no hacer de Joao Pedro un mártir, sino hacer de Joao Pedro un héroe, una columna, mm. ese paso adelante, ¿no? Que debería de hacer todo el mundo que piensa y cree así, ¿no? Y que también me parece que la película no victimiza en ningún momento a la gente que también se ha echado atrás por miedo. Sí, exacto. Que hay varios de esos, porque es totalmente entendible que Mm, la gente tenga terror de morir. Y muchos no solo tienen miedo a morir, sino tienen miedo a que su muerte suponga el fin de su familia también y que su familia deje de poder vivir, porque muchos tienen 6, 7 hijos y una mm, mujer que también está rompiéndose la espalda en el campo y no tienen dinero para absolutamente nada. Son gente que hace todo para el bien común mm, y creo que la película lo muestra muy, muy bien. También me parece muy, muy potente una idea que se recupera varias veces al principio de la película, y es que el material filmado en ningún momento se enseña editado a esta gente. O sea, no termina de ser una película, sino mm, escenas requisadas en el orden y lo repiten varias veces. Son las escenas que nos requisaron de una película incompleta, que mm. no está ni montada, ¿no? Que están Y las claquetas y está todo. claro, el mostrar todo y cómo esa imagen tiene una fuerza descomunal sin ningún hilo conductor más allá del subconsciente general, ¿no? Me parece muy, muy potente que algo así, desordenado, muy, muy loco, llegue a una gente
que algunos, por desgracia, llevan trabajando desde los 8 años y son analfabetos, completamente analfabetos, no saben ni leer ni escribir, pero son gente que ha vivido 1000 vidas con 50 años, con 60 años, ¿no? Y que aún están torciendo la espalda ahí. Creo que es... O sea, yo estaba viéndola y hace no mucho vi Tierra en trance de Glauber Rocha, que es otro de los grandes directores del cine nuevo brasileño. Una peli muy política, muy, muy potente también. Y hablaba pues bueno, de las luchas de los diferentes partidos políticos, los espías que entran de un lado a otro. Y o sea, la veía como una antesala de eso, ¿no? De esa lucha en las oficinas, de gente que tiene un poder muy por encima de lo que debería tener cualquier persona, y de cómo estos con una camiseta hecha girones, una camisa hecha girones y casi nada para tener que llevar a la boca, lucha contra la gente que se lucra de su sudor y de sus lágrimas. Hay varias escenas en la película que están cogidas de la película anterior, ¿no? Que contrastan con elipsis brutales años y años, ¿no? Por ejemplo, la noche antes a la muerte de Joao Pedro, que se ve en la escena grabada de la película de 20 años antes, que me parece poderosísima, por la iluminación que utiliza Coutinho, por cómo Elizabeth solo se le ve la cara en la oscuridad de la casa salir fuera, ¿no? Y entregarle una camisa para los policías, para que los policías se lo lleven vestido. Cosas que honran y que dan un honor mucho más allá a una figura que estoy seguro de que nadie conocerá, o no sé cómo está situada la figura de Joao Pedro en Brasil, y dudo mucho que hoy en día nadie se acuerde, ni sé si es una persona tan importante, pero el calado que tiene esta película y a dónde llega, ¿no? Porque los lugares que transita son campesinos y gente que lo conoce, me parece, pues es como un héroe de guerra, ¿no? Como cualquier héroe de guerra que siempre se ve en las películas americanas, que por tener 4 chapitas en el pecho y son héroes de guerra por Estados Unidos. A mí la figura de Joao Pedro me parece eso, y me parece un valor enorme, ¿no? Como mucha gente en la guerra civil española también, que murió por sus ideales, desgraciadamente, porque había gente que simplemente no quería que nadie pensara diferente o se opusiera a unas reglas impuestas por una dictadura. Sí, yo creo que sí que se busca, no creo que la palabra sea venerar, pero sí que se busca realzar la figura de Joao Pedro, simplemente como, también creo que la peli lo quiere así, como esa chispa que enciende la llama, ¿eh? Porque aquí no es él el único, obviamente él es el protagonista de la película, para que nos entendamos, es el que con su historia se lidera, con su historia y la historia de su familia se lidera todo, o sea, se explica toda la situación que existe en el país. Pero al final yo creo que también él es el que enciende la mecha, porque ahí hay mucha gente que se rompe la espalda y mucha gente que se sacrifica por eso, por sus ideales y por luchar contra los terratenientes. Porque al final lo que dices tú es que no tienen una mierda esta gente, es que no tienen nada. Las 4 cosas que tienen son las que les quitan. Y ellos lo que buscan es simplemente tener un trato digno y humano. Y seguir con su vida. Y es con que su vida de miseria, con la que viven. Sí, y dentro de lo que cabe son felices. Es lo que dicen, yo quiero unas hectáreas para poder trabajar. No quiero más. O sea, no es que no quieran trabajar, no es que quieran lujos. Ellos lo que quieren es simplemente partirse la espalda y poder comer. Es lo único que quieren. Y no han conocido otra cosa tampoco, se le ha negado siempre. Claro, claro. Es algo en lo que se hace bastante hincapié, en que estos campesinos no conocen otra cosa, ¿no? Y la gente que conoce otra cosa, bueno, hay uno de ellos que está en una empresa de metalurgia, ¿no? Con hierros y tal, pero que también vive prácticamente igual sí, a y también, como viven los campesinos. Y también es un exiliado que lo que quiere es volver allí, porque al final sus raíces están en ese pueblo, con sus amigos, con su gente. Y
Y lo que quieren es vivir, más allá de trabajar, o sea, más allá del tema económico. Ellos lo que quieren es vivir y vivir tranquilos, y ya está. Y bueno, pues lo de siempre, pues los fascismos lo que hacen es oprimir a cualquiera que piense diferente y olvídate de sindicalismos y olvídate de historias. Entonces, la figura de João Pedro es muy importante porque es eso, fue como el líder que dio el golpe en la mesa. Y lo que decías tú, aquellos que se bajaron del carro por miedo y por todo esto, la peli los enseña, pero no los señala. Que sí que es verdad que podría ser muy sencillo. Y habla con ellos también. Me parece muy, muy... No sé, o sea, valiente el darles una voz y entenderlos también, Sí. ¿no? Porque muchos documentales, como cualquier documental, tiene un punto de vista y se aprovecha de ese punto de vista para poder amoldar la realidad a su realidad, ¿no? Pocos documentales son objetivos o reales. Y creo que aquí es muy importante que la gente que ha huido, o no simplemente no es que haya huido, sino que pues se ha alejado de cualquier cosa de esas, no sea alguien que tenga que tener en su espalda la muerte de una persona. Que tampoco es gente que, los que no hayan visto la peli, no penséis que tampoco es gente que simplemente se ha acomodado y ya está. No, O sea, no, son gente que sigue sufriendo. Gente que sigue estando en la misma situación, en la misma mierda, pero que a lo mejor pues no se la quieren jugar tanto porque hay balas de por medio. Claro, simplemente hay uno de ellos que simplemente no quería saber en ningún momento de sindicatos porque sabía lo que podía llegar a suponer el sindicalismo. Pero no porque no crean en el sindicalismo. Sino Es que por es una diferencia, miedo puro. claro, importante. Y creo que ahí recala también la fuerza de la figura de Elizabeth Teixeira y de cómo los años han pasado por encima de ella también. Y de cómo se ha fracturado su vida después de eso. Ella es la que... Cómo su cara se ha demacrado, cómo todo se ha demacrado y cómo ella también sigue con una sonrisa en la cara a pesar de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Me parece muy bonito que ella sea la profesora de un poblado y que esté feliz por hablar con los niños, con las madres, porque es una madre de 11 hijos, que quedan huérfanos de un padre. Es heavy, es muy heavy. Claro, es una cosa muy, muy difícil. Que a lo mejor la figura de Elizabeth como que coge mucho más peso a partir de la segunda mitad de la peli. Desde que la encuentran, ¿no? Y empiezan a hablar con ella mucho más. Claro, porque la peli también está narrada en el orden cronológico de la gestación del documental. Que eso es algo que creo que es importante porque como es cronológico, lo que vamos descubriendo sucede a medida que ese documental se va desarrollando. Si seguramente se hubiera estructurado de otra manera, con por ejemplo declaraciones de ella al principio de la peli a modo de pequeña preludio, introducción, así, ¿no? Ya se hubiera como pervertido todo un poco porque... Y no tendría la fuerza que tiene. Claro, hubiera cantado mucho el artificio, que sí que lo vemos en los momentos en los que ponen la peli, la primera peli que rodaron, primero porque hay un salto cromático y estético importantísimo, y segundo por eso, porque vemos claquetas, vemos repeticiones, y ahí sí que se ve la intención de Coutinho de mostrar eso como una ficción, y en cambio el documental lo muestra como la realidad que está viviendo en ese momento. Entonces, claro, el transcurso del documental hace que el final y la segunda mitad sobre todo cambie de personaje, ¿no? Como que el personaje al principio sería João Pedro y luego la película muta y habla de esas personas que se han quedado, que han sobrevivido y se centra en Elizabeth. Y cuando la encuentra, la verdad que es un shock fuerte. Sí, sí. Porque la pone en paralelo también en muchos momentos con la película que se rodó. Y a mí yo creo que en ese momento fue cuando me di cuenta de lo que estaba explicando el documental y la potencia que tiene, porque al final estás hablando de João Pedro, es una persona que no ves en ningún momento al 100%, ¿sabes? Es como podría llegar a ser como muy conceptual, pero cuando ves las consecuencias físicas sobre el cuerpo de una persona y el paso del tiempo y la pena, tío, se le ve la pena en la piel, o sea, es una cosa bastante increíble. Como que en ese momento para mí como que cogió mucha
no veracidad, pero se volvió muy real, ¿sabes? Eso que estaban explicando. Y bueno, claro, y toda la movida de 11 críos perdidos, algunos no sé dónde están, y hace declaraciones muy heavy sobre sus Una de padres. ellas se suicidó poco después del asesinato de su padre. Es que la historia es muy dura, ¿eh? Y es muy, muy interesante también cómo la figura de Joao Pedro no tiene una imagen reconocible a lo real hasta llegado un momento de la película, ¿no? Joao Pedro constantemente es para nosotros un actor dentro de una película, que es Mm, la única persona que hace de Joao Pedro, porque obviamente la película está hecha después del asesinato de Joao Pedro sí. y de muchas de las cosas que ocurrieron pre-golpe de Estado. Y claro, ese actor que, que no piensa exactamente como Joao Pedro, pero que poco a poco él comenta que mientras estaba haciendo la película y ese personaje se identificaba mucho con Joao Pedro, con su lucha y con sus pensamientos, y ver cómo Coutinho, con frialdad y con una gran valentía, la única imagen que muestra, bueno, la imagen que muestra de Joao Pedro es el asesinato suyo, Mm, la foto del cadáver asesinado de Joao Pedro, que se ve varias veces en primer plano. mm. Es chocante, ¿no? Como Joao Pedro no cierra los ojos ni muerto, Es cómo heavy. está lleno de balas, cómo explican el momento en el que lo asesinaron, que fue mientras él estaba fumando en la carretera, Mm. tranquilamente. Bueno, un asesinato de arriba abajo. Sí, sí, O sea, sicarios. no hay. Son sicarios del terrateniente los que van los Ujú. que van y lo matan. Y también eso, al no haber una imagen de la violencia real mostrada, ¿no? Se enseña en esa ficción. Y creo que es uno de los momentos más valientes de la película. ¿Eh? Mm. Después de llegar a Elizabeth Teixeira y hablar con ella y descubrir mucho más de Joao Pedro, de su marido, de su familia, y ver lo que ocurrió y en ningún momento negarlo, ¿no? Porque en Mm. ningún momento es morbo, sino algo que ha ocurrido y algo brutal de lo que se tiene que sentir muy mal un país. Mm. Y eso, o sea, los recortes de los periódicos de la época han matado a Joao Pedro, ¿no? Como si Joao Pedro fuese un presidente de cualquier país, Sí. por lo que se le conoce a él y todo. Me parece un documento político fuera de este mundo. No he visto en nada, ninguna película, creo, la fuerza y la valentía de, de una imagen así y lo que supone para su mensaje político y para el contexto de un país. O sea, aquí, yo que sé, como algo político de imágenes que se puede ver de eso, lo de Carrero Blanco se han visto 4 fotos Sí. de los periódicos, pero poco más. Aquí Mm. se muestra el cadáver de Joao Pedro y es una cosa terrible y muy valiente. Mm. Yo creo que con esto también Coutinho lo que hace es como recuperar el testigo. O sea, él se somete a algo muy difícil de hacer, ¿eh? Porque si Mm. esta peli es del 84, no sé hasta cuánto duró la dictadura en Brasil, pero me parece que no es una peli que se sacó como 50 años después para salvar el No, pellejo. creo que 4 años después, ¿no? O así, no fueron unos 20 años de dictadura, más o O menos. sea, pues por ahí, si la dictadura empezó en el 64, fácil que en el 84, al finalizar o finalizando la dictadura, el sacar este documental. Y creo que también hace pues eso, un acto heroico en el sentido de recuperar esta lucha o o de subirla a En la el, superficie. en el 85 la película salió O sea, prácticamente después rozando el palo. de finalizar. Pues me parece también eso o sea, como director te la juegas mucho con esto. Y es... Claro, por algo se le requisó como material subversivo su película. No, claro, Algo digo que esta. buscaba el levantamiento. Mm, O sea, en los periódicos aparece, ¿no? Que se mm, lee el levantamiento de la gente contra mm. contra los poderosos. Algo así ponía. Parece
Buah, que no, o sea, que tiene una fuerza eso que Sí. no. Y aparte el tío, o sea, me quitan la peli y no pasa nada. Hago otra. ¿Sabes? O sea, me parece tenerlos muy bien puestos. Y bueno, al final eso es una conciencia de clase y a nivel histórico de ser muy consciente del momento en el que estás viviendo. A mí hace muy poco vi una peli que se llama El mural de Minamata, que es una peli del 81. Está dirigida por Noriaki Tsukimoto. La... Minamata era un fotógrafo de guerra, ¿verdad? No, Minamata era un lugar en Japón en el que hubo un desastre medioambiental Mm. salvaje que generó la enfermedad de Minamata, que era un síndrome neurológico chunguísimo, que fue a partir de envenenamiento por mercurio. Esto eran unas fábricas que estaban cerca y volcaron el mercurio al mar, bueno, a un mar cercano de esa zona, y bueno, pues jodieron todo el ecosistema y provocó que hubiera muchísimos muertos. Y evidentemente, pues como siempre, los muertos eran los trabajadores que estaban en primera línea y murió mucha gente. Entonces, la vinculo un poco con esta peli porque Tsukimoto hizo como 20 pelis sobre este tema. Tiene un montón de obra centrado en el desastre de Minamata porque lo pilló como relativamente cerca, la primera peli que sacó, y lo fue siguiendo, porque hubo también mucha movida política de toda la gente que reclamó. Bueno, el desarrollo de los acontecimientos en el mundo real va a la vez, va paralelo al desarrollo de estos documentales. Y esto creo que también es lo que pasa con esta película de Coutinho, que seguramente si recuperáramos esa película que nunca llegó a construirse, que también ahí hay algo, hay un tema creo bastante potente con el tema de existir o no existir el metraje, si hace que exista o no exista esa historia, que es una maniobra de represión al final, Ujú. destruir películas, destruir libros, destruir cualquier cosa que... En Irán se ha hecho mucho y aún hay muchísimas películas que no se han recuperado. Claro, pero al final yo creo que el punto, y en esta peli queda claro, es que eso no desaparece. Las atrocidades y la represión y los sicarios y toda esa gente desaparecida no dejan de existir porque los gobiernos destruyan esos materiales. Y, y al final Coutinho es lo que hace. Dice que no me lo dejas decir una vez, pues lo diré otra vez. Y al final, pues mira, con esta peli del 84 lo consiguió. Em, Y que luego Coutinho, por cierto, volvió varias veces a lo mismo. Hace no mucho, Coutinho murió en 2014, creo, hmm. si no recuerdo mal. Voy a corroborarlo. Sí, Sí, hace muy 2014. poquito, sí que es verdad. Coutinho volvió a la historia de lo que ocurrió en Galilea y todo. Se llamaba Galilea, el pueblo de los campesinos. Creo que la última película suya es él volviendo a donde los personajes en 2014. Mm. Volviendo la película se llama Sobrevivientes de Galilea, que él vuelve a Pernambuco a ver cómo están ellos. Y en 2014 también tiene un documental de una hora escasa con Elizabeth Teixeira, que aún estaba viva, con Madre 96 mía. años. Pues sí, literalmente entonces se parece. Se parece. Es un poco como Tsukimoto que estuvo Sí, muy bueno, pegado a al. él le marcó de por vida esto, ya, Mm, ya bien por carrera y bien por la historia de su país y de que él daría a conocer, no recuerdo el contexto de cómo salió, sé que ganó varios premios en, no sé si Berlín mm, y tal, la película, pero bueno, como One Bing con varias películas de los trabajadores de TSIQ mm. y todas estas cosas. Y él volvió varias veces y Elizabeth Teixeira, no sé si sigue viva, pero en 2014 tenía 96 años Madre mía. y la mujer ha vivido todo lo que ha ocurrido en Brasil y es una cosa, yo creo que tendrá que ser una de las personas que más vida y historia tiene que tener en su piel. ¿Eh? O Qué sea, barbaridad. Que en el final de la peli, de hecho, se comenta que ha podido reencontrarse con dos de los hijos solo. Dos de los 11 sí, hijos. con uno tiene contacto directo, que es el que sabe dónde está, que aparece en la película varias Mm, veces, ¿no? El hombre este con bigote, mm. que tiene un par de apariciones potentísimas, reivindicando la fuerza Mm. De su de la padre. comunidad Mm. y de la palabra de su padre y de la política, ¿no? Y cómo hay que enfrentarla.
Y luego están otros de los hijos que se quedaron por allí, ¿no? Se quedaron con el abuelo, que aún vivía y que aún vive y que es el que sigue teniendo esa empresa de harina. Y algún que otro hijo, sí. Es bastante bestia. Así que para mí ha sido como una peli, no sé, creo que todo lo que he visto de cine brasileño tiene como prácticamente, este pozo reivindicativo. Seguramente es por una situación de un país que seguramente nunca ha sido el mejor lugar en el que ser, en el mejor lugar en el que vivir. Y, y me ha parecido bestial. Además, no es una película que haga tremendas virguerías a nivel formal ni de historia, pero sí que las que hace creo que las hace de forma muy, muy consciente y siendo muy honesto, que podría ser Sí, como a mí me algo... parece una película brillante, en cuanto a estructura, en cuanto a su idea, en cuanto a afrontar las imágenes. Como curiosidad, Elizabeth Teixeira sigue viva, tiene 99 años. Madre que la parió. Tiene 99 años, nació el 13 de febrero de 1925 y sigue viva. Fua, Tiene chaval. Instagram, No te puedo creer. creo que sí. No, Hostia. vale, no tiene. Es otra Elizabeth Pero Teixeira. sí. Pero Nada, sigue esta viva. mujer seguramente podrían hacer una saga Sigue de viva. Tiene películas. 99 años. No me quiero imaginar esta mujer porque Brasil también acaba de pasar una... Bueno, sigue en un momento jodidísimo. El presidente anterior, no sé si sigue, Bolsonaro, fascista. Hostia, no sé, Mala Elizabeth racha. Teixeira tiene que ser la viva imagen del dolor del pueblo brasileño, ¿eh? Ya ves. Aparte, en el final de la peli, que, bueno, no pasa tanto lapso de tiempo del momento en que Coutinho la encuentra hasta el final de la peli, pero sí que se le ve como... No es tan mayor esa mujer en ese momento. ¿Sabes lo que te quiero Bueno, decir? 67 años. Bueno, sí, sí, es verdad. Sí que Lo que algo pasa así. es que está mucho más envejecida, ¿no? O Mm. sea, pero es normal. Sí, Coño, sí, coño. una persona que está 7 días de la semana, 18 horas al sol, Sí, con la sí. espalda agachada. Después de pasar por Oh, 11 hijos y toda la por movida, y favor, eso está 11, claro. 11 hijos. Y después de los 11 hijos te matan al marido. Y aún el marido, o sea, mataron a Joao Pedro en el 64 y Elizabeth Teixeira está viva hoy, 2024. Es heavy, Puf, es heavy, es heavy. Pero lo que quería comentar es eso, que a ella se le ve como eso, como que al final es muy difícil subsanar ese dolor y ese trauma. O sea, no hay ninguna manera de recuperar nada en la situación de Elizabeth. Y, y creo que tampoco no hay nadie ahí que quiera... No, al menos la peli no me da la sensación que no lo enseña, si es que lo hay. No hay ningún interés institucional en recuperar o reparar las heridas de esta gente. O sea, esto ha pasado y Bueno, pero next. porque no creo que es imposible. Ya. Eh, pero creo que es suficiente con. Bueno, nunca creo que sea suficiente, pero creo que es bastante con que una película esté inmortalizada ahí para ver lo que ha ocurrido. Y para ver a esta gente. Y para saber lo que les ha pasado, ¿no? Hay el momento en el que Marta, que es Elizabeth Teixeira, en el pueblo se entera de quién es. Ese momento es muy bestia. Y están todos en comuna escuchando las cosas que ha pasado Elizabeth mientras Coutinho está ahí y le graban y todo. Y las caras de la gente del pueblo, ¿no? Que la ven pues como una señora del pueblo y tal, cambian radicalmente al escuchar lo que ha estado pasando y quién es y qué ha sido su vida hasta ese entonces y cómo ella es partimos de una refugiada allí para que no le maten, ¿no? Es poderosísimo cómo atraviesa las caras y varias de las respuestas de la gente del pueblo también son al porqué, ¿no? Al porqué de no haber dicho nada. Y la respuesta de Elizabeth es casi una sonrisa, ¿no? De decir, hombre, yo no sé. O sea, tú imagínate que el primer año así dices, no, yo soy Elizabeth Teixeira. Y simplemente va un tío que no le ha gustado lo del sindicalismo y te denuncia. Sí, sí, sí. Normal que tenga que vivir en el anonimato tantos años. Y hay algo interesante en esto que comentas, porque esto pasa también cuando ven las pelis. Hay una cosa ahí de comunidad
que están como apelotonados uno encima del otro, viendo que me parece que deben ser como es una proyección en una pared y poca cosa más. Mm, Hay algo ahí de que solos no hacen nada, de que la piña es muy, muy importante. Y por eso también comentaba lo de que João Pedro al final es una figura a tener muy en cuenta, pero que es un conjunto de gente la que se posicionó y obviamente pues la que sufrió toda la represión. Pero en los momentos estos de como que los momentos que son como un poco más frágiles emocionalmente, dentro de que todo es bastante frágil emocionalmente, que son pues cuando recuperan a esta gente del pasado, que la gente interactúa con la pantalla de una forma súper curiosa, lanzando comentarios de mira, este era aquel, este era el otro, y hay como una especie de gozo en el descubrimiento, ¿no? De esas personas que... En verse muy jóvenes Sí, también. hay algo ahí que es como muy, muy bonito, muy... rollo, salvando mucho las distancias, pero esta sensación que da ver al niño de Cinema Paradiso descubriendo esas imágenes en la pantalla, eh, está eso, y es una manera muy curiosa de ver el pasado, y luego también la manera de ver el pasado que tiene Elizabeth, que es la que ha pasado por todas esas penurias en la que está fuera, lejos de casa, con una comunidad nueva, una comunidad desconocida hasta cierto punto, que le dice, pues era mi vecina y yo la quiero como mi hermana. Y la ves que ella se emociona muchísimo en esa escena. Y cómo eso es un fragmento de la realidad. Que a lo mejor si no estuviera esa cámara ahí delante y no se hubieran dado la situación de que Coutinho se lo hubiera encontrado, esa situación no se hubiera dado nunca. Y eso también es parte de la magia del cine, en este caso el documental, porque es un proceso documentalista, historicista. Pero que es bastante bonito ver cómo al final es toda una descubierta por el conjunto de la comunidad y por la comunicación entre ellos y por la lucha conjunta, ya sea tanto por la ficción y verse reflejados a ellos en el pasado y gente que estuvo por ahí, o construyendo una ficción inconscientemente, porque ellos no lo saben. O sea, no creo que tomen conciencia de esto hasta que no ven la peli muy a posteriori. Pero ese momento es bastante, bastante increíble. Y luego está todo el tema de las nuevas generaciones, que creo que ahí hay algo en la peli. No creo que sea el... No se pone el foco de atención al 100% en eso, pero lo que decías tú, el hijo de Elizabeth y João Pedro es como... coge la Eso batuta de sus padres. es otro pequeño yo, O Pedro, sea, ¿eh? no Y creo que lo... todos tienen una proyección política muy, muy fuerte porque han visto lo que han vivido sus padres y su madre y han visto lo que ha vivido su pueblo Es que se les ve hasta los y, niños en la cara, y los niños de no están, 5 no están años. dispuestos. Es que no están. Son una generación que ya no está dispuesta en ningún momento. Antes podía haber unas dudas por lo que suponía para su Mm, vida todo esto, pero ya no hay dudas, ya es. Ya mm. es ir a morir por tus ideales, porque si no, te van a pisar la cabeza una y otra vez, cada vez que quieran. Y no se puede permitir. Mm. No se puede permitir. Y desde el extracto más bajo de todo, no lo quieren permitir, no quieren que vuelva a ocurrir en ningún momento. Sí, esa es una bola que ya no se puede parar. Y al final el documental también hace esa función, ¿eh? Cuanto más se sepa de esto y cuanto la gente sea más consciente, sobre todo en estos casos que es como una cosa muy muy cercana, geográficamente quiero decir, eh, no se puede parar, es imposible. O sea, cuando no tienes nada, no tienes nada que perder, Ujú. esos son los problemáticos para realmente las altas esferas, los gobiernos y los órganos represivos. Los que no tienen nada que perder, porque ahí sí que están jodidos. Ahí sí que están Claro. jodidos. Es gente que no dejará nunca. No tiene ninguna comodidad. ¿Qué más te da? Están luchando por su vida. No Entonces, están luchando ya por los ideales o las cosas de otra gente, sino están luchando por lo suyo, por lo que les da de comer, por lo que les deja vivir. Y si no luchan por lo que les deja vivir, van a morir. Así que sí, sí. mueren por sus ideales, como es
normal, y como haría casi cualquier persona, ¿no? Desde nuestra comodidad se habla muy fácil de todo esto, Está porque claro. seguramente, no sé, en una situación de mucho problema nosotros no tenemos en ningún momento un escaparate y una proyección así, ¿no? No vivimos, no sufrimos eso. No lo podemos ni imaginar, creo. Ni hemos vivido esa época tampoco. Ujú. Nuestros padres sí han vivido después de la transición y todo. Nuestros abuelos han vivido la dictadura. Mm, Nuestros padres han vivido un poco de la dictadura siendo pequeños también. Los míos, sobre todo. mm, Pero claro, nosotros estamos tan lejos, ¿no? Solo podemos ver la historia a través de imágenes o leyéndola. mm, Y es un valor. Es un valor enorme. mm, Enorme el poder ver esto. Pequeños trocitos de la historia de un país y mm. cómo afecta a la historia de un país y un golpe de Estado a microcosmos dentro de un país entero, que en Brasil no sé cuántas millones de personas tiene, pero Ujú. hostia, pocos países habrá tan grandes en el mundo, ¿no? Como Brasil, como Mm, Argentina, todos estos países de Sudamérica que son millones mm. y que nosotros somos una mota de polvo en comparación a todo eso. Sí, sí, sí. Bastante increíble. Yo creo que es una peli eh, que te ayuda a ver las cosas, que a lo mejor sí que te modifica. Le iba a decir, te cambia la vida, no te cambia la vida, pero sí que te modifica un poco el punto de vista y a lo mejor, no sé, como que valoras más, depende qué cosas. eh, a lo mejor esta peli la ves con 18 años y simplemente te pasa por delante de la cara, pero yo creo que cuando ya tienes cierta edad, aquí frase de señor mayor, cuando ya tienes cierta edad, estas cosas, yo creo, estas películas se valoran mucho más y las ves con un punto de vista bastante diferente. Pues eso, dando importancia a lo que tienes y pues lo que decías tú, también siendo muy conscientes de por dónde han pasado nuestros padres, nuestros abuelos. Obviamente estamos hablando de realidades muy diferentes, la de Brasil, la de España, pero en esencia también aquí hubo represión, también aquí hubo tiros por la espalda, Y también... casi todos son luchas de pequeñas comunidades y grupos de gente. que eso es muy universal. Y claro, Hmm, se puede ver en cualquier contexto, ¿no? Y trasladar, no de la misma forma, pero sí que creo que la lucha de estos campesinos hmm, es en esencia una historia pues casi bíblica, ¿no? De estas que se escriben y se utilizan como sinécdoque de casi cualquier situación. hmm, Y esto retumba aún hoy en día en Brasil y creo que es una película sobre el sufrimiento sistemático de una gente, de un país, de un colectivo que siempre es el que más dolor lleva y el que más se jode, y en España es igual y en hmm. todos los lados es igual. Y esta película es, no sé, o sea, justo después del golpe de Estado, yendo a esa gente que estuvo en esa película y viendo cómo sus caras, casi sin hablar, ya dicen todo, ¿no? Sí, Están todos los años, cada arruga de sus caras son todos los años de dolor y de sufrimiento que han tenido y todo lo que han tenido que callar también. hmm, exacto. Aún así, quiero volver a remarcar para aquellos que no hayan visto la peli, han entrado aquí por curiosidad para saber de qué iba y tal. No es una peli catastrofista en ese aspecto. Sí que refleja eso, sí que explica todo ese dolor. Pero la peli, bueno, yo no sé, yo la acabé de ver y me quedé con una sensación pues eso, de hablar, de que la peli transmite mucho esa potencia del honor y de ser fiel a tus convicciones. A mí me parece esperanzadora. Exacto, creo que esa es la palabra. Es tristísima, pero me parece esperanzadora. Hmm, Pero es lo que es. Yo creo que es un documento político abrumador, un hmm, documento político gigante. hmm, Y a través de ese documento político y del dolor, crea una película de esperanza hmm. por lo que hay que hacer, por lo que viene y porque la gente que ha venido por detrás tuyo te ha quitado el camino de malas hierbas, en cierta forma. Exacto, sí, sí. Pues nada, si te parece, pasamos a recordar las pelis de dentro de un par de semanas.
Y luego pues acabamos ya de cerrar esto. Cambio de tercio completamente. Pasamos de un cine megapolítico a Jim Jarmusch. Esto va así. Que también tiene sus cositas y Jarmusch en También sus tiene sus pelis. cositas. Imagino que no será tanto nivel Coutinho, pero también tiene algo. No sabemos si tiene algo en Noche en la Tierra, que es una de las pelis que está propuesta que no hemos visto. La tenéis para votar a partir del lunes. Bueno, cuando estéis escuchando este podcast, mañana. Porque esto como lo grabamos en diferido, no sé qué día es. Pero vaya, Sí, tenéis... que ya sabéis que no podemos grabar en directo por diferentes circunstancias. Sí, exacto. Así Entonces, vosotros votáis si hablamos de Noche en la Tierra, si hablamos de Mystery Drain, si hablamos de Los Límites del Control o si hablamos de Coffee and Cigarettes, el largometraje elaborado a partir de los cortometrajes de Jim Jarmusch. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, si nos escucháis en podcast, recordad que nos podéis ver en el YouTube, si nos veis en YouTube, nos podéis escuchar en Spotify, no hace falta que nos escuchéis en todos lados, a todas partes, pero que sepáis que si algún día vais en un tren y no podéis vernos, nos podéis escuchar, y viceversa. Entráis, votáis en Twitter y dentro de 2 semanas nos volvemos a ver para charlar de alguna de estas pelis de Jim Jarmusch, la que vosotros queráis. Si os ponéis de acuerdo en la primera votación, mejor. No por nada, ¿eh? Pero os está costando mucho últimamente. Os está costando mucho. Bueno, eso es porque estamos poniendo buenas elecciones. Es Vamos a pensar en eso, ¿no? Y recordad también que nuestras redes sociales están para todo. Nos podéis enviar DMs, nos podéis decir cositas bonitas, nos podéis enviar stickers y nos podéis enviar también tweets o comentarios en Twitter, sobre todo. En nuestras personales, si queréis, abridnos y decirnos cosas, pero sobre todo en @rotanjon sobre lo que queréis que hablemos, porque estamos un poco ya perdidos en la inmensidad de temas. No queremos repetir temas. Y también queremos saber qué queréis vosotros. Al final esto... Sí, sí. La realidad es que somos... Proponed, ¿eh? O sea... Somos siervos. O sea, ya está más que asumido que solo vemos lo que vosotros queréis. Pues proponedlo de cero si os interesa. Por ahí alguien ha llegado a comentar algo, pero necesitamos más. Queremos más inputs. Así que poca cosa más. Muchas gracias a todos y a todas y a todes. Como siempre, por estar ahí. Muchas gracias, John, por estar siempre. Y nos vemos en la siguiente. Que vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.